Bueno, la clase de hoy día vamos a continuar viendo el tópico en el cual estamos, que es de torsión, ¿cierto? Ya llevamos 2 clases viendo este tema. La clase anterior aprendimos ya a calcular y definir cómo son los esfuerzos que produce este tipo de carga torsionante sobre un eje de sección transversal circular. Así que hoy día la idea es que también aprendamos a caracterizar la deformación. Ya que sabemos calcular los esfuerzos, nos falta el segundo parámetro relevante, que es la deformación. Y esa deformación, en el caso de... sí, las notas del taller ya las tengo que subir nomás, las voy a subir mañana, ¿ya? Eh, se me había olvidado, pero ya las tengo. Tengo las notas y la pauta, así que las notas del taller las voy a subir mañana temprano. Tampoco la he visto, es que la revisó el ayudante. Y tengo que ahí chequearlas yo, verlas por encima, que estén bien revisado y, y ¿cómo se llama? Les subo las notas. No sé si por acá tengo la pauta, quizás la podemos mirar rápidamente. Según me comentaba Iván, varios alumnos como que no tuvieron aprontes distintos a lo que se pedía en el problema. Bueno, aquí, cierto, teníamos una barra y se nos daba el diagrama de esfuerzo de formación de esta, ¿cierto? Teníamos que obtener algunos datos de ella. Uno de los puntos que me comentaba Iván, ¿cierto? El ayudante, era que varios tuvieron problemas porque acá no se está dando el punto de fluencia, o sea, no está claro, ¿cierto? ¿Cuál es? Y bueno, la verdad es que en el problema no era necesario conocer el punto de fluencia, ¿sí? No era necesario para ningún cálculo. Pero bueno, si alguien lo considera, es donde se pierde la linealidad, o sea, debería ser por acá más o menos, según mi vista. A partir de ese punto ya la curva deja de ser lineal, ¿cierto? Y se empieza a comportar de una forma más curva. Pero el tema es que la mayoría quería el esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Para calcular el módulo de elasticidad, que es la pendiente, pero en realidad para calcular la pendiente yo no necesito necesariamente el último punto. Lo puedo hacer con cualquier punto que esté entre medio. Y en este caso se me daba un punto donde los datos calzaban perfectamente y se calculaba ese valor. O sea, igual podría haber tomado la pendiente de este punto, de cualquiera. Pero en ese punto, claro, en ese punto era más fácil porque justo pasaba por un valor específico. Entonces, bueno, acá, ¿cierto? Se me daban las deformaciones totales de cada segmento de barra. Esas deformaciones yo las tenía que transformar en deformaciones unitarias, dividiendo por el largo total, ¿cierto? La primera se formaba 1,8 con un largo de 300 y la segunda se formaba 3,2. Sí, había que restarle el 1,8 porque esto es un desplazamiento. 3,2 dividido en 400. Me daban dos deformaciones, ¿cierto? Unitarias. Y con esas deformaciones yo entraba al diagrama. Para la primera barra, ¿cierto? Como tenemos una deformación de 0,06, quiere decir que se llegaba hasta este punto y luego se descargaba, ¿cierto? Se devuelve con una pendiente igual al módulo elasticidad. Entonces, bueno, ahí se hacían los cálculos, ¿cierto? Con el triángulo de acá, ¿cierto? Conociendo la pendiente y la deformación, igual daba un punto específico del esfuerzo. Si se fijan, era justo este, daba 160, podía calcular la deformación recuperada y con eso, haciendo la resta, obtengo la deformación permanente y la deformación permanente la sumo al largo inicial y obtengo el largo final. Y eh, lo mismo con el segundo segmento, solamente que este llegaba hasta 0,08, obtengo el esfuerzo, calculo la deformación de recuperación y la deformación permanente para obtener el largo final y luego hago la suma y demás. Acá preguntan, profe, el 5 y el 1,8 eran compresión. ¿A qué número te refieres? ¿El 5 y el 1,8?
No eran compresión, pues, o sea, si te fijas, si te estoy captando bien, te refieres a estos números, son elongaciones. Este es el estado inicial de la barra, ¿cierto? Y una vez que se aplica la carga, el punto B, ¿cierto? Se traslada 1,8 milímetros hacia la izquierda. Eso quiere decir que se está alargando. ¿Sí? Este punto ya no está acá, ahora está acá. 1,8 unidades más a la izquierda. Y lo mismo con el C. El C estaba acá y debido a la carga se alarga o se desplaza 5 milímetros hacia la izquierda. Solamente que esos 5 milímetros están también considerando los 1,8. Por eso acá la deformación real del segmento entre C y B es 3,2. Pero no, acá no hay compresión. La carga acá es tensionante. Tensionante y acá se produce una reacción que igual es tensionante. Voy a borrar acá lo que rayé para la pauta. Aunque la pauta la tengo ya hecha. Así que eso, ese era el taller. La pauta de la prueba no la tengo digitalizada aún, así que yo creo que la próxima clase o la próxima semana la vamos a ver aquí, la vamos a comentar un poco. Pero ese era el ejercicio del taller, ¿ya? Todo se obtenía del gráfico al final, si se fijan. Si se fijan. Mañana les subo las notas. Les subo las notas y esta pauta para que la revisen con detalle, con detenimiento. Así que bueno, vamos a volver a la clase para no alargarnos mucho. Bueno, en este caso, como decía, en torsión ya sabemos describir el esfuerzo, nos falta un parámetro que nos permita describir la deformación, ya que en este caso sabemos que es una deformación angular, así que esta deformación se define mediante este ángulo de torsión, que se denota con la letra phi, ¿cierto? Y es una variable, ¿cierto?, que describe la deformación de un eje circular sometido a torsión, y esta variable se mide de un extremo o de un punto de una capa, ¿cierto?, de una sección transversal respecto a otra. Por ejemplo, en la figura, acá estamos midiendo el ángulo de torsión del extremo del frente o derecho respecto al extremo izquierdo de atrás, que es el que está empotrado y por lo tanto no se deforma. Pero este ángulo, acá, este ángulo depende de la posición relativa donde yo está haciendo la medición, ¿sí? Este ángulo mide phi, pero en este extremo, ¿cierto? Acá mide este ángulo. Si yo hiciera un corte en una zona intermedia, tendría un ángulo un poco menor, ¿sí? Tendría un ángulo un poco menor, distinto. Entonces depende en qué punto yo me ubique. El ángulo de torsión, si se fijan, tiene un valor mínimo acá, que vale 0 porque ese punto no se deforma, y se va aumentando hasta llegar al extremo más alejado. Bueno, la idea es que podamos encontrar una expresión que nos permita calcular, ¿cierto?, este ángulo de torsión. Ángulo de giro también se le denomina a veces, ángulo de rotación también. Queremos encontrar una función, ¿cierto?, de este ángulo phi a partir de, ¿no es cierto?, variables conocidas, propiedades geométricas, propiedades de materiales, etc. Entonces vamos a considerar el eje de la figura, ¿cierto?, que tiene una longitud L, una sección transversal uniforme de radio C, y que está sujeto a un par de torsión T en su extremo libre. Sabremos de la clase anterior que la relación entre el ángulo de torsión y la deformación cortante máxima es esta, ¿cierto? Esta expresión la encontramos en la primera clase de torsión, está en el primer diapo, no voy a volver a hacer aquí la deducción, pero básicamente se obtenía al igualar los arcos. Si yo igualaba este arco, el arco A' desde el punto de vista del ángulo phi y desde el punto de vista del ángulo gamma, hacía la igualdad, obteníamos esta relación. Pero también sabíamos que en el rango elástico el esfuerzo de fluencia no se excede en ninguna parte del eje y se cumple la ley de Hooke, en ese caso, ¿cierto?, que me relaciona la deformación con el esfuerzo de esta manera,
Así que de ahí obteníamos esta relación entre deformación y esfuerzo, y también definimos el esfuerzo al final de la clase, ¿cierto? Llegamos a esta expresión que es el torque por el radio dividido en el módulo de, perdón, en el momento de inercia polar. Así que teniendo esas tres expresiones, podemos ocuparlas para obtener esta de acá, ¿cierto? O sea, aquí tenemos acá la ecuación de la linealidad, ¿cierto? La ley de Hooke para esfuerzos cortantes, y reemplazamos el valor del esfuerzo, ¿cierto? Aquí lo reemplazamos, que es esta parte de acá, reemplazamos y luego igualamos esta ecuación con el valor de la deformación, que es C por phi sobre L, y despejamos phi. Acá se me van a ir los radios, ¿cierto? Me va a quedar T por L dividido en J por G igual a phi, que es esta ecuación de acá, que me dice que este es el ángulo de rotación o el ángulo de torsión. Bueno, ¿qué variable hay acá? ¿Cierto? El phi, como dije, el ángulo de torsión, y hay que tener siempre presente que este ángulo se mide de una sección transversal respecto a otra. Generalmente interesa harto, ¿cierto?, saber el ángulo de un extremo respecto al otro, pero también se puede calcular en puntos intermedios, se mide en radianes. La variable t, ¿cierto?, es el momento torsor interno, tiene que ser el interno, no es el externo, hay que hacer el corte y ver cuánto vale en cada punto, y ocupar las ecuaciones de equilibrio y demás. El largo, ¿cierto?, es la longitud entre los extremos en los cuales se está evaluando el ángulo de torsión, ¿cierto? Si evalúo de un extremo respecto al otro, considerando todo el eje, bueno, el L será el largo completo, pero también puede ser un largo intermedio. El momento de inercia también va a ser el momento de inercia polar, ¿cierto? J del eje, ¿cierto? En los extremos en el cual se está calculando. Del eje, ¿cierto? Entre los extremos tiene que tener una sección transversal uniforme, se calcula el momento de inercia de esa sección, y G, el módulo de rigidez del material mediante el cual está compuesta la flecha, en la porción donde estamos midiendo el ángulo de torsión. Bueno, la ecuación anterior se darán cuenta que es válida siempre y cuando estas variables, estas tres variables, la L no la cuento porque eso define dónde estoy haciendo el corte, pero tienen que tanto el torsor interno, ¿cierto? El torsor interno, el momento de inercia, eso quiere decir que tiene que tener la misma sección transversal, porque si cambia la sección transversal me cambia el momento de inercia, y también el material, y si cambia el material cambia el módulo de rigidez. Estas tres variables tienen que ser constantes para poder usar la fórmula T por L sobre J y G. Tienen que ser constantes. Si no son constantes, si hay un punto en el que me cambia alguna de estas tres variables, que puede ser que hay un momento externo aplicado, puede ser que cambie la sección transversal, o puede ser que cambie el material. Si se produce cualquiera de esas condiciones, tengo que hacer divisiones, ¿cierto? Calcular, hacer una división, calcular en cada parte la división, y luego se suma, se hace la sumatoria, en este caso una sumatoria que es, entre comillas, vectorial, porque tiene signo, el ángulo de torsión tiene signo, puede ser positivo o negativo dependiendo del momento. Sí, entonces, en resumen, hago las divisiones necesarias para mantener constantes estas tres variables, y luego sumo los ángulos de torsión que obtengo en esas secciones donde se mantienen constantes las variables. Existe una convención de signo, igual como, si se fijan, esto tiene una analogía importante con lo que vimos en carga axial, ¿cierto? En carga axial nosotros también calculábamos la deformación, ¿cierto? La deformación en delta, también lo calculábamos como una sumatoria, ¿cierto? Cada vez que había una carga interna, externa, perdón, o había un cambio de sección o un cambio de material, teníamos que hacer una suma. Y era igual, ¿cierto?, a la fuerza por el largo dividido en el área
por el módulo de elasticidad. Si se fijan, estas dos fórmulas se parecen un montón, ¿cierto? Son muy parecidas. Fíjense que si hacemos la analogía entre una y otra, ambas son deformaciones. Esta es deformación angular, esta es deformación axial, ¿cierto? Ya que una está producida por esfuerzos de corte, la otra está producida por esfuerzos normales, así que es totalmente entendible esta diferencia. Fíjense que es directamente proporcional con la causa de la deformación, que en este caso es un momento torsor, en este caso es una fuerza, ¿vale? Luego tiene que ver, ¿cierto?, con el largo. Mientras más largo sea el segmento, más espacio tiene para deformarse. Y luego es inversamente proporcional con dos propiedades. Una que es geométrica, ¿cierto?, que en este caso es el área, que es una propiedad geométrica, y la otra que es el momento de inercia, que también es una propiedad geométrica, y ambas tienen que ver con la inercia que tiene geométricamente el material, y la otra, la tercera, es una propiedad del material. En una es el módulo de rigidez, porque es corte, y en la otra es el módulo de elasticidad, porque es, ¿cierto?, es deformación y esfuerzos normales. Así que se fijan, son bien parecidas y el procedimiento es básicamente el mismo. Y también existe una convención de signos muy similar a la que ocupamos en carga axial, que es esta de acá. Vamos a considerar que el momento es positivo siempre que apunta hacia afuera de la cara donde yo estoy haciendo los cálculos, ¿sí? Si estoy en una cara delantera, como esta de acá, va a ser positivo si viene hacia adelante, porque sale de la cara, ¿cierto? Sale de la cara. Y si estoy trabajando en una cara trasera, va a ser positivo ¿cierto? Si sale de la cara también, o sea, si va hacia atrás. Fíjense que es casi lo mismo que la convención de signos de carga axiales, que eran positivas siempre que causaran tensión. ¿Ya? En este caso son momentos, no causan tensión, causan ángulos de giro. Lo mismo pasa ¿cierto?, con el ángulo. ¿Cierto? El ángulo va a ser positivo si tiene sentido antihorario en una cara delantera, pero va a ser positivo si tiene sentido horario en una cara trasera. O sea, siempre va a ir en concordancia con el momento torsor, ¿cierto? Si el momento torsor es positivo hacia afuera, eso quiere decir que por la regla de la mano derecha, si yo la miro desde atrás, va a ser en horario. Aunque si lo miro de frente a antihorario, siempre tienen que imaginarse que estoy mirando desde el lado hacia donde va el vector. Y bueno, los signos negativos son obviamente exactamente lo contrario, ¿cierto? Van a ser negativos siempre que un momento torsor apunte hacia la cara donde se está trabajando. Y el ángulo, ¿cierto?, va a ser negativo si tiene esa misma dirección. Sí, o sea, horario en la cara delantera, antihorario en la cara trasera. Esa es la convención de signos. Y bueno, tanto el esfuerzo cortante, no, el momento torsor interno, como este ángulo de giro se pueden graficar. Ya se pueden graficar en función del largo, y que es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Así que aquí tenemos un ejemplo. Como siempre, tenemos un acero, un eje de acero de 80 gigapascales de diámetro variable. Cierto diámetro variable está sometido a los diferentes momentos torsores que se ponen en la figura. El segmento 1 tiene un diámetro de 36 milímetros, el 2 de 30 y el 3 de 25. Queremos calcular el momento torsor en cada segmento, grafique el diagrama de momento torsor. Y queremos calcular también el esfuerzo cortante máximo en cada segmento del eje y determinar los ángulos de rotación del eje medido en los puntos B, C y D relativos al empotramiento en A y graficar un diagrama mostrando los ángulos de rotación en todos los puntos del eje. O sea, son varias cositas, pero varias de esas ya las hemos visto. Así que vamos a pasar a resolver el problema.
Si me dan un segundito para buscarlo, que se me perdió donde estábamos viendo el taller delante. Aquí está. Ya. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer, o lo primero que tenemos que identificar es que, como mencionaba anteriormente, cada vez que encontremos una discontinuidad en nuestro eje, tenemos que hacer ciertos cortes distintos y calcular los ángulos de torsión por tramo. Entonces, si se fijan, en este punto B tenemos una discontinuidad. En realidad tenemos dos, ¿cierto? Tenemos un momento interno, un momento externo aplicado y tenemos un cambio de sección. Cualquiera de esos dos motivos por sí solo es suficiente para que yo tenga que hacer un corte acá y para que yo tenga que hacer un corte acá. Y bueno, en el punto C pasa lo mismo. Tenemos un cambio de sección y un nuevo torque aplicado externo. Así que acá va otro corte. Vamos a llamarlo H1, H2 y H3. Y como a mí me gusta, encuentro que es más ordenado trabajar con las partes de atrás de los cortes, vamos a calcular también la reacción del empotramiento. Si usted quiere trabajar con la parte de adelante, no es necesario hacer este cálculo, pero yo considero que es más claro siempre trabajar con la parte de atrás para tener el área de trabajo del corte, ¿cierto?, de frente. Así que acá, bueno, hacemos sumatoria de momentos, igual a 0, ¿cierto? Esto ya lo sabemos de memoria, esto vamos a llamarlo momento torsor de A, en el punto A, y vamos a tener torsor de A, ¿cierto? Menos 900, más 600 y menos 250, igual a 0, el torsor en A me va a dar 550 Newton metro. Newton metro, ¿cierto? Aquí tomamos como positivo el sentido horario, ¿vale? Horario. Así que acá, bueno, básicamente se me pide calcular los esfuerzos y las deformaciones. Así que queremos calcular esfuerzo, que está dado por esta ecuación, y deformaciones, que está dado por esta ecuación de acá. JG. Así que bueno, hacemos el primer corte. El primer corte, ¿cierto? H1. Este corte va a ser válido para valores de L, o de X, mejor dicho, entre 0 y 0,85. 0,85 metros. Vamos a tener nuestro eje, ¿cierto? Aquí lo que estamos diciendo es que el corte, aquí donde está el corte, ¿cierto? Lo estamos haciendo a una distancia X, ¿ya? A una distancia X. Entonces, este segmento que nosotros cortamos, estoy trabajando con la parte de atrás, tiene un largo X, ¿cierto? Donde X está entre 0 y 85. Ya, entonces, tenemos el momento torsor de atrás, ¿cierto? Del empotramiento, que lo calculamos, vale 550 Newton metros, ¿no es verdad? Y aquí, ¿cierto? En el área de corte se tiene que producir un momento interno de reacción para que esté en equilibrio este segmento, ¿ya? Se tiene que producir, entonces acá tenemos 550 Newton metros y acá vamos a tener un torsor interno AB. Un torsor interno AB, ¿cierto? Si esto lo dibujáramos, ¿cierto? Como vector, iría hacia afuera, por la regla de la mano derecha. Bueno, aquí hacemos la ecuación de equilibrio, ¿cierto? Como siempre, sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos igual 0. Vamos a tener T sub AB menos 550, perdón, 550 Newton metro. Acá estamos tomando
como positivo, ¿cierto? El sentido antihorario. Esto igual a 0, así que me va a quedar acá T sub AB igual a 550 newton metro. Y por la convención de signo, este momento es positivo, ¿vale? Porque el vector momento, si yo lo grafico, o sea, ya está graficado, pero si yo lo grafico, ¿cierto? Tiene dirección hacia afuera. Tiene una dirección hacia afuera, ¿cierto? Eso creo que está más o menos claro por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Tengo esto así, está apuntando hacia afuera. Así que va positivo. Vamos a calcular el esfuerzo en este segmento. T sub AB igual a 550 newton metro por el radio. ¿Cierto? El primer segmento me dice que tiene 36 milímetros de diámetro. Esos son 0,018 metros de radio dividido en pi medio, que es el modo elasticidad, por 0,018 metros a la cuarta. Y esto me va a dar 60 megapascales de esfuerzo. ¿Vale? Si alguien se pierde, chicos, en algún cálculo, me va preguntando. Y bueno, el otro parámetro que me falta calcular es el ángulo de torsión, que primero lo vamos a obtener como función de x, ¿ya? Como función de x. Entonces, este ángulo, ¿cierto? Es igual al momento, que acá va a ir positivo, 550 newton metro, por el largo del segmento, que en este caso es un largo variable, que es x, ¿cierto? Dividido en el módulo en el momento de inercia, pi medios por 0,018 metros a la cuarta, y por el módulo de rigidez, 80 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Este es el ángulo, la función que define el ángulo de torsión entre 0 y 0,85. Entonces, si yo calculo en los valores extremos, si yo calculo en x igual 0, me va a dar 0, ¿cierto? En el empotramiento no hay deformación. Y si yo lo calculo en 0,85 metros, me va a dar un valor de, si yo hago el cálculo, ¿cierto? Acá reemplazo y meto esto en la calculadora, me va a dar 0,0354 radianes. Y eso es igual a 2 grados, 2,03 grados. 2,03 grados. ¿Qué significa físicamente este 2,03 grados? Significa lo siguiente. Significa que si yo tenía, por ejemplo, acá vamos a dibujar la sección transversal del eje. Esta es la sección transversal del eje en el empotramiento, ¿ya? Vamos a poner en la sección A, ¿cierto? Acá atrás. Ya, atrás, el ángulo de torsión vale 0, porque como está en el empotramiento no hay deformación. Entonces, si yo dibujo, por ejemplo, un radio, ese radio está ahí, sin deformar. Sin deformar. Ya, ahora esto se va deformando. A medida que yo me alejo de X, se va deformando. Esa deformación aumenta lineal con X. O sea, mientras más alejado estoy, más deformación. Y el valor máximo de esa deformación se alcanza en el punto B. ¿Cierto? En el punto B. Esta sería la sección transversal en B. Ya, en este punto, si yo miro ese mismo radio, que en el punto A estaba recto, perfectamente recto ahí, ese radio se deformó 2 grados, 2,03 grados, en sentido antihorario. Recordemos que positivo es antihorario en la cara delantera. Y nosotros estamos trabajando en una cara delantera. Así que se deformó esos 2,03 grados. Aquí. ¿Cierto? Ese radio, que en el punto A en su posición normal estaba acá, aquí, ¿cierto? Ahora está a 2,03 grados en sentido antihorario.
Obviamente acá lo estoy exagerando, 2,03 grados es bien poco. No se notaría tanto como lo estoy haciendo en el dibujo, pero es para que quede más o menos claro. ¿Ya? Y, y cierto, esta deformación se debe al momento torsor de 550 Nm, que es el que calculamos. ¿Sí? Ya. Y a este ángulo de deformación entre A y B lo vamos a llamar así. Ángulo AD. O sea, es el ángulo de deformación que hay en la cara A respecto a la cara B. Y vale 2,03 grados. ¿Vale? Esa es la lógica. Esa es la lógica de todo este cuento. Imagínense que tienen el lápiz y ustedes lo están torciendo y la cara del lápiz, ¿cierto? Se está girando un poco en relación a la cara de atrás que se mantiene quieta. Es básicamente eso. Así que bueno, tenemos que seguir con el resto del segmento. Nos quedan dos. El segundo segmento, H2, ¿cierto? El procedimiento es el mismo. O sea, dibujo el eje, ¿cierto? Vamos a tenemos el esfuerzo en el empotramiento. Tenemos el esfuerzo el momento en el empotramiento. Acá además tenemos que considerar este esfuerzo de 900. Este esfuerzo de 900, que está en un punto intermedio. Y acá, ¿cierto? Acá igual tendría que aparecer un momento interno para que esto esté en equilibrio. Vamos a decir que el momento interno viene hacia afuera, que es positivo, o sea que tiene un sentido antihorario, a pesar de que es bastante fácil darse cuenta de que no es así, porque esto vale 550 newton metro, esto vale 900 newton metro, y este va a ser nuestro torque en BC. Entre B y C porque nuestro corte H2 es válido para X entre 0,85 y entre 1,85. 1,85. Si acotamos nuestro eje, ¿cierto? Esto de aquí, esto de acá tiene una longitud fija que es 0,85. Si tiramos, y el largo total del eje mide X. Estamos trabajando acá en funciones. X, así que esto que falta acá, este cachito, mediría X menos 0,85. Bueno, hacemos el corte, o sea, ya lo hicimos, calculamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria y momento igual a 0, vamos a tener TBC más 900 newton metro menos 550 newton metro y eso me da igual a 0. Acá estamos considerando el antihorario positivo. Despejo y TBC, ¿cierto? Me va a dar un valor de menos 350 newton metro. Me da negativo, así que quiere decir que esto tenía el sentido contrario. O sea, este momento en realidad es horario. ¿Ya? No es antihorario como habíamos supuesto. Así que por convención de signos tiene que tener ese signo negativo. Aquí. Bueno, calculamos el esfuerzo. 350 newton metros por 0,015 metros dividido en pi medios por 0,015 metros a la cuarta y eso me va a dar 66 megapascal. 66 megapascal. Ya, ahora vamos a lo interesante, que es calcular el ángulo de torsión. Lo vamos a calcular también en función de X. En función de X, ¿cierto? Valdría básicamente, primero, vale, ¿cierto? La deformación que llevábamos acumulada hasta este punto, hasta el punto B, ¿cierto? Teta a B, que valía 0,0354 radianes.
¿vale? Que es la deformación que encontramos delante. Esa es la deformación que tenemos entre A y B. Acá, 0,54 radianes. Esto de acá es teta AB. Más la deformación desde B en adelante, en función de X, valdría menos, y acá es importante el signo, porque por convención de signo esto es horario, el vector en realidad apunta hacia adentro, entonces va con menos, 350 newton metro por el largo que tiene este segmento, que es X menos 0,85, dividido, ¿cierto?, en pi medios por 0,015 metros a la cuarta por 80 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Así que esta sería la función que me define la deformación en función de X, con X entre 0,85 y 1,85. Si yo quiero los valores en los puntos extremos, en X 0,85 y en X 1,85, bueno, reemplazo, ¿cierto? Si reemplazo el 0,85, esto me va a dar igual a 0, así que me va a quedar 0,0354 radianes, lo cual me habla, ¿cierto?, de que hay una continuidad entre las funciones. O sea, esto quedó en 0,354 y la función siguiente retoma ese valor y a partir de ahí parte. Y bueno, y en 1,85 voy a tener 0,354 radianes menos, y si calculo este valor, si reemplazo acá el 1,85, le voy a restar el 0,85, me va a quedar 1, multiplico por 350 y divido por todo esto, me queda menos 0,055 radianes. ¿Vale? 0,055 radianes. Esto de acá tiene un valor de menos 3,15 grados. Ya, menos 3,15 grados. Y a esa deformación la vamos a llamar la deformación que ocurre entre B y C. ¿Vale? Entre B y C. O sea, es la deformación relativa de la cara que está en C respecto a la cara que está en B. Y si yo hago esta recta, 0,355 menos 0,55, me queda menos 0,05196, y eso es menos 1,12 grados. Y esto de acá, ya estamos acá sumando la deformación que hay entre A y B y la deformación que hay entre B y C, o sea, estamos obteniendo la deformación que hay entre A y C. Es el giro que tiene la cara en C, que es lo más extremo a lo que hemos llegado, respecto a la cara del principio en A. Si hacemos la gráfica, me voy a traer la gráfica de acá, esta gráfica, ¿cierto? Así estaba la deformación en B, ¿cierto? Entonces en C, ¿cierto? En B estábamos en 2,03 grados, pero entre B y C esto se deforma menos 3,15. O sea, desde este punto hasta acá se va a deformar 3,15. 3,15 en sentido horario, el sentido horario es el negativo. Y esto va a quedar aquí. Y el ángulo neto, este ángulo neto, ¿sí? Ese ángulo neto vale ese 1,12 que calculamos acá. 1,12. Aquí esto nada que ver. Aquí el momento, ¿cierto?, tiene un sentido hacia el otro lado. El momento tiene este sentido y vale, nos dio 350. 350. ¿Se fijan? Entonces, esa es la lógica de la deformación. En este caso, era una deformación hacia el otro sentido. Por eso se recupera ese ángulo de 2,03 e incluso se deforma más hacia el lado
1,12 grados más. Y bueno, nos falta el último segmento. Nos falta el último segmento H3, que va a ser válido para valores de X entre 1,85 y 1,85 y le sumamos 0,7, así que me da 2,55. Y bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Acá tiramos nuestro eje. Vamos a tener el momento del empotramiento, los 900 Nm, y ahora también van a aparecer estos 600 Nm de acá, en otro punto intermedio aquí. El momento interno vamos a asumir que es antihorario de nuevo, como vector que vaya hacia afuera para que sea positivo. Y bueno, los valores, ¿cierto? Los valores serían 550 Nm, 900 Nm, 600 Nm, y este lo vamos a llamar TCD porque el momento interno cae entre C y D. Y si tiramos las cotas, ¿cierto? El largo total que estamos considerando el eje vuelve a valer X, un valor variable, pero acá tenemos hasta este punto, sabemos que esto vale 1,85. 1,85, así que el segmento que estamos evaluando serían X menos 1,85. Esto nos va a servir para calcular el ángulo, ¿cierto? Y bueno, hacemos la sumatoria de momentos, igual a 0, TCD, ¿cierto? Menos 600, más 900 y menos 550, igual a 0, me va a dar TCD igual a 250 Newton metro. Hasta ahí todo bien. Ese sería el valor del esfuerzo. Déjenme revisar aquí este valor importante. Ya, el esfuerzo lo calculamos también, TCD 250 Nm, acá me da positivo, ¿cierto? Este valor, positivo, así que está bien este signo, positivo por convención de signo, por el radio, que en este caso esto valía de diámetro 25, así que el radio son 12,5, el metro es el 0,0125 metros dividido en pi medios por 0,0125 metros a la cuarta. Esto me da un esfuerzo de 81,5 megapascal. Y bueno, el ángulo lo vamos a volver a calcular en función de X hasta el punto en el que habíamos quedado, que era el punto C, ¿cierto? Llevamos una deformación de menos 0,0196. Menos 0,0196 radianes. Más la deformación en el segmento que estamos trabajando, donde el esfuerzo o el momento torsor vale 250 Newton metro por la distancia que estamos abarcando, que es 1 menos 185 metros, dividido en pi medios, 0,0125 metros a la cuarta, por 80 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Y evaluamos, ¿cierto? En el inicio de nuestro segmento, esto se me va a ir a 0, así que me va a quedar el mismo valor que llevábamos antes, menos 0,0196 radianes. Y si calculamos en el otro extremo, que era 2,55, de igual manera vamos a tener menos 0,196 radianes, me falta un 0, radianes, más 0, esto de acá, 2,55 menos 1,85, me da el 0,7, el reemplazo, ¿cierto? Y eso me va a dar 0,57 radianes.
No, 0,057 radianes. ¿Sí? Esto de acá era el ángulo entre A y C. Y esto de acá que obtuvimos ahora es el ángulo entre C y D. Entre C y D. Que tiene un valor de 3,268 grados. Y si hacemos la suma a la resta, esto me va a quedar menos 0,0374 radianes, lo que es igual a 2,15 grados. 2,15 grados. Así que bueno, vamos a hacer el último gráfico. Nos vamos a traer este último gráfico con el que trabajamos. Si este es el gráfico de la sección transversal en C, en D, ¿cierto? En D, vamos a limpiar un poco acá la imagen. Este es D. Aquí. Y este igual lo voy a borrar. ¿Cierto? Nuestra deformación nos había llevado a un punto en el que nosotros nos encontrábamos en la línea azul. ¿Cierto? Ese era nuestro radio final. Aquí estábamos. En el punto C, nuestro radio de muestra, de referencia, se encontraba acá. Y ese radio ahora se va a deformar 3,2, ¿cierto? Hacia el sentido antihorario. Así que esto se deforma 3,2 hacia acá. 3,268 grados. Y el nuevo radio me va a quedar aquí. O sea, no es exactamente el mismo punto de acá. Es un poco más que el punto inicial, ¿cierto? Aquí. Me va a quedar aquí. Y este ángulo, que es el ángulo neto final de deformación, tiene un valor de 2,15 grados. 2,15 grados. Y esto está provocado por un momento torsor en este sentido con un valor de 250. 250 Nm. Esa es la lógica del problema. ¿Vale? Esto en un principio tenía una deformación de menos 1,12, ¿cierto? Pero entre C y D se deforma 3,268 antihorario, lo que me produce un ángulo final neto de 2,15. Y ese sería el ángulo de deformación total del eje, porque me mide desde A hasta D. Desde A hasta D, 2,15 grados. Y bueno, esto lo podemos graficar. Podemos hacer dos gráficas, en realidad. Vamos a hacer esas dos gráficas. La primera gráfica es momento torsor versus longitud. Longitud, ¿cierto? Momento torsor en newton metro versus longitud en metro. Y tenemos acá el punto A, el punto B, aquí tenemos el punto C y acá tenemos el punto D. ¿Vale? Entonces, fíjense que entre A y B, el momento torsor nos dio, entre A y D nos dio 550. Luego entre B y C nos dio menos 350. Y entre C y D nos dio 250. Así que tenemos 550. Luego tenemos menos 350. Y finalmente tenemos 250.
creo que esto debe ser un poco más abajo, para que quede un poco más proporcional. Por acá. Tenemos 550 entre A y B, 250 entre C y D y entre B y C menos 350. Ahora, este gráfico tiene que ser cerrado, ¿ya? Y se cierra con los momentos externos, ¿vale? Voy a traer esta imagen, si me permiten, para irlo visualizando directamente. No la copié bien, parece. A ver ahora. Aquí. No sé por qué no me deja copiarla. Pero bueno, en el empotramiento teníamos un momento de 550 en sentido horario, positivo. ¿Cierto? Que es este momento acá. Este de acá. ¿Vale? $550. Es horario en realidad, pero como está en la cara trasera, es positivo, ¿cierto? Apunta hacia afuera de la sección transversal. 550. Luego tenemos uno de 900, negativo. Negativo. Así que ese 900, si se fijan, es este salto que hay acá. Pasamos de 550 a menos 350, el salto de 900. Luego tenemos uno de 600, que serían estos 350 hasta 250. 600. Y finalmente, en el extremo tenemos 250 aplicados, que son estos de acá, 250 de acá. Y así me queda cerrado el diagrama de torsores. Y los saltos son iguales a los momentos externos. 550, este vale 900 y este vale 600 y este 250. Y así todo calza perfectamente. El segundo diagrama que vamos a construir es el diagrama de ángulos de torsión versus los largos. O sea, vamos a graficar, aquí el ángulo lo podemos graficar en grados o en radianes, como prefieran, y largo en metros. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces vamos a ver las funciones que me dieron. La primera función, que es esta de acá, es una función lineal con pendiente positiva, que va desde 0 hasta 2,03. ¿Vale? Entonces va a ser una función lineal con pendiente positiva desde 0 hasta 2,03. Hasta acá llegaría la función. Aquí en B alcanza un valor de 2,03. Entonces fíjense que, por ejemplo, esta función yo la puedo evaluar en cualquier punto. Por ejemplo, si yo quiero obtener esto medía ¿cuánto? 800 milímetros, ¿no? 850. Si yo quiero obtener, por ejemplo, la deformación a los 400 milímetros, simplemente me paro ahí, voy a la función y tiro acá la línea y encuentro el valor de esa deformación. Ya, luego dejamos este valor acá. Entre B y C, la función me dio esta, que es una función, si se fijan, que es una función lineal también de pendiente negativa, que va desde los 0,354 radianes, que son en realidad los 2,03 grados, va de los 2,03 grados hasta menos 1,12. Ya, entonces esta función lo que hace es reanudar acá la deformación en 2,03 y baja con pendiente negativa, corta el eje en 0
y llega hasta un valor de 1,12 era, ¿no? 1,12. Llega hasta ese valor. 1,12. Menos 1,12 acá. Lo que es curioso, ¿cierto? Es que hay un punto intermedio, que lo desconocemos, un punto X, donde la deformación es nula, donde no hay ángulo de rotación. ¿Cómo podemos encontrar ese valor? Podemos, ¿cierto? Simplemente hacer igual a 0 esta expresión de acá. Esta función la hacemos igual a 0 y despejamos el X. Me tiene que dar, lógicamente, un valor entre 85 y 1,85. Podemos encontrar el valor donde no hay deformación. Y esto acá vale menos 1,12. Me quedó chuequísima la línea, pero bueno. A ver si la puedo mover esta. Ahí sí. Y en el último segmento tenemos una tercera función que ahora es lineal también, con pendiente positiva hacia arriba, que va desde los 1,12 grados hasta de los menos 1,12 hasta los 2,15. Hasta los 2,15. O sea, esta línea parte acá y me lleva un poquito más arriba que el punto de allá. Aquí. Hasta un 2,15. Aquí tenemos otro punto donde se me hace 0, la deformación. Ojo con eso. Hay otro punto donde se me hace 0 la deformación. Aquí, esto vale 2,15. Podemos calcular también ese punto, a ponerle x sub 2. Eso lo haríamos también igualando esta 0 y despejando x. Y bueno, al final, este valor, el valor final, este es el ángulo entre A y D. ¿Cierto? Que me dio 2,15. Claro, 2,15. Y ese sería el diagrama de deformaciones, el diagrama de ángulos de torsión. Así se construye. Y bueno, para ir finalizando, lo último que me pide el problema y que no hemos entregado es el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo, ¿cierto? Que sería simplemente el máximo de estos tres valores que obtuvimos, 81,5, 66 y 60. O sea, serían el 81,5. 81,5 megapascales. Ese es el esfuerzo máximo que hay en todo el eje, ¿cierto? Y bueno, sabemos ya graficar esto. Sabemos graficar esto, ¿cierto? Es, si tenemos el radio, es también una línea recta que va desde 0 en el centro hasta este valor máximo de 81,5 en el extremo. Y entre medio, ¿cierto? Tenemos infinidad de valores que van desde 0 hasta ese valor máximo. Acá esto vale tau 81,5 megapascales. Y también podemos representar, ¿cierto?, el estado de esfuerzo de un elemento que tiene que tener necesariamente 4 componentes para estar en equilibrio. Esta va a ir hacia arriba, esta hacia acá, esta hacia abajo. Tiene que seguir esa lógica. Acá, en este caso, esta cara de acá, vamos a decir que es la cara de esta sección transversal. Y bueno, se tiene que complementar el esfuerzo cortante, ¿cierto? Aparecen de a 4, así que así sería el estado de esfuerzo. Y fin, ese sería el problema completo, ¿cierto? Tiene hartos pasos. Pero si se fijan, no hicimos nada quizás tan complicado. Hay que ser coherentes nomás con los cortes, con las funciones, irse fijando siempre que donde termina una función, empiece la siguiente y así voy calculando valores. Eso. En la diapo hay otro ejercicio que está resuelto. No está resuelto. Bueno, lo resuelven ustedes.
La idea es la misma. Pueden practicarlo, ¿cierto? Hacer los mismos cálculos y obtener un resultado similar al que obtuvimos recién. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta para ir finalizando la clase y se nos hizo un poco tarde. Se me hizo de noche acá y no me di ni cuenta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya. Bueno, parece que no hay dudas, así que lo dejamos hasta acá entonces. Como siempre, la idea es que esto lo practiquen, ¿ya? No lo dejen para el final, para antes de la prueba, vayan practicando antes. Y bueno, el día martes continuaremos con este tipo de ejercicio. Vamos a ver un caso en particular en el que nos interesa calcular estos ángulos, que es el problema estáticamente indeterminado, parecido a lo que vimos en carga axial. Así que eso, chicos, fue un gusto compartir esta tarde con ustedes y nos vemos el día martes por la mañana. Adiós. Nos vemos, profe, gracias. Chao, chao.